Los deberes del juez, en lo que representa una clara victoria de la visión solidarista o publicista del derecho procesal, el nuevo Código de Rito de la provincia confiará a los jueces más poderes, más facultades. Ahora, como del ejercicio eficiente de esas facultades depende el eficiente rendimiento del servicio de justicia, esos poderes la ley no le ha confiado como meras prerrogativas que dependan de su discrecionalidad. El artículo 56 empieza diciendo, son deberes. Y a continuación el 58 les tira la oreja y les anticipa. El incumplimiento reiterado de esos deberes será mal desempeño a los fines del juicio político. Y entonces se intensificó el deber del juez de director del proceso. El deber indelegable de estar presente en las audiencias, cuando más si se trate de la audiencia preliminar y de la audiencia final o de vista de causa. Su no presencia provoca nulidad absoluta, insalvable y por consiguiente insusceptible de ser consentida en cualquier etapa del proceso. Esto me gusta a mí. El deber del juez de reconducir las postulaciones que erróneamente los justiciables hayan propuesto, reconfigurándolas, adaptándolas a las que correspondan en función de las circunstancias. Confiemos que este deber se cumpla y esto es el punto final del cómodo, del arterosclerizado recurso, acuda por la vía que corresponde. La competencia. En materia de competencia, las innovaciones básicamente son dos. En primer lugar, en lo relativo a los pactos de prórroga de competencia. Son válidos por regla, pero son nulos si dimanan de contratos de adhesión y son nulos cuando se pacten con consumidores. Segunda innovación, la inhibitoria. Les recuerdo, la inhibitoria es la vía para plantear la incompetencia y en cuya virtud el demandado se presenta no ante el juez de la demanda, se presenta ante el juez que él, el demandado, cree el competente. La inhibitoria ha sido derogada, en rigor, parcialmente, porque solamente sobrevive cuando el conflicto se suscite entre jueces de Corrientes y de otras provincias. Si el conflicto se suscita entre un juez de Corrientes y otro de Goya, entre dos jueces locales pero de distintas circunscripciones, solamente queda la declinatoria. Hay que presentarse ante el juez de la demanda. Pero, teniendo presente la economía y sobre todo el justiciable, hemos posibilitado el derecho del justiciable de presentar la inhibitoria ante el juez de su domicilio. El juez de su domicilio tiene 48 horas para hacerla llegar bajo su responsabilidad al juez director del proceso. La recusación sin causa. En esta Hilda y en esta Mario, los representantes de la Facultad de Derecho perdimos por paliza en la votación. Después de un muy encendido debate, se votó y perdimos, y entonces la recusación sin expresión de causa prácticamente ha sido en lo absoluto derogada, porque solo sobrevive en situaciones excepcionales. Les cuento cuándo no se puede recusar sin causa. En primer lugar, no se puede recusar sin causa a los ministros del Superior Tribunal. Nadie en la comisión explicó por qué. Primó la ley del número. En adelante los ministros tienen coronita, son irrecusables. Pero tampoco se permite en punto a las diligencias preliminares, medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, amparo contra particulares, procesos de ejecución de sentencias, procesos abreviados, en las tercerías, en los monitorios, en los concursos, en las quiebras, en las sociedades, en los supuestos que provoquen alteración de fuero de atracción, el referí en los partidos del superclásico, etcétera, etcétera. La recusación sin expresión de clase casi que no existe. Hablar claro y en idioma nacional.
3 artículos del nuevo Código Procesal establecen ese imperativo: hablar claro y en idioma nacional. ¿Por qué 3 y no uno solo? Bueno, porque de antaño, desde hace 500 años, existe una diferencia abismal, casi infinita, entre la administración de justicia y sus destinatarios, los justiciables. Hablamos en idiomas que son distintos. Si queremos acercarnos, tenemos que hablar en el mismo idioma. Eso intensifica el deber del juez de apelar al único idioma universal. El único idioma universal es el español o el castellano, descartando por consiguiente dos cosas. Primero, a ver si la aflojamos con los adagios o con los aforismos en latín. Segundo, tan o más importante, también la cortamos con las deformaciones lingüísticas y con las jergas sectarias. Verbigracia, el mal llamado lenguaje inclusivo. La lengua castellana es, para los correntinos, el único idioma inclusivo, porque como ningún otro es de dominio universal y es de comprensión para todos, y sin que nos importe el origen, el género, la ideología política, la preferencia sexual, la condición económica, social, cultural o educativa. El expediente, los oficios y las notificaciones electrónicas, aunque sujeto a una reglamentación, solo Dios sabe cuándo el superior tribunal reglamentará y hará la inversión pertinente. Nobleza obliga a decir que somos en ese particular de las provincias más atrasadas de la República Argentina, pero cuando se reglamente y se invierta, Corrientes va a tener expediente digital. Significa entonces, en primer lugar, que todo lo que nosotros de momento presentamos por escrito se presentará a través de vía electrónica. De modo que también esos documentos y también podrán presentarse en días inhábiles, un sábado, un domingo. Si yo introduzco una pieza electrónicamente el sábado, tendrá cargo el día hábil inmediato siguiente a la primera hora. Si lo presento el sábado, tendrá cargo el día lunes a las 7 de la mañana. Por razones de economía, todas las actividades que se desarrollen en las audiencias quedarán grabadas en filmaciones o eventualmente en otros métodos tecnológicos que se reputen más convenientes. Otra vez depende de reglamentación y de inversión. Los oficios dirigidos a entidades públicas y a privadas, en tanto sea posible, se diligenciarán ex oficio, vale decir, sobre ese particular es deber de los jueces gestionarlo por vía electrónica. La notificación por cédula ha sido prácticamente derogada, salvo para 3 supuestos taxativos, porque todo lo que antes se notificaba por cédula, ahora se notificará en forma automática y siendo imperativo del órgano judicial hacerla por vía electrónica al domicilio del email o virtual. La revisión de la cosa juzgada. El principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada, que fue durante siglos dogmático e intransigente, admite hoy día, hace 60 años, más o menos aproximadamente, admite atenuantes que tienen por finalidad dar prioridad a la verdad en tanto que premisa de la que depende la justa solución del concreto caso. En ese concierto en el que la inmutabilidad de la cosa juzgada es un principio, pero no es un dogma sagrado, el nuevo Código Procesal reglamenta sobre, en primer lugar, quién es el juez natural, el juez competente para intervenir frente a una presentación de esas características. 2 puntos. La respuesta es el juez de la cuestión principal, pero dejando de lado aquella persona física que intervino como magistrado del expediente donde se emitió la decisión cuestionada. A continuación se reglamenta acerca de cuál es el procedimiento. 2 puntos. El procedimiento es la vía de conocimiento más amplia posibilitada por la ley. Léase el juicio ordinario por audiencias. Tercero,
que la carga de la prueba le incumbe al sujeto iniciador de la acción. En materia de medidas cautelares, cambio, se detectan 4 grandes innovaciones. En primer lugar, el reconocimiento de que la medida cautelar puede superponerse en forma total o parcial con lo que es el objeto de la demanda, constituyendo por consiguiente un anticipo total o parcial de jurisdicción. En segundo lugar, la declaración de que las medidas cautelares proceden por principio y solo por principio a pedido de parte, porque también pueden ser dictadas de oficio, no por regla, pero sí en situaciones de excepción. Es lo que sucede, por ejemplo, con la anotación de la litis en los procesos por prescripción adquisitiva de inmuebles. Es lo que sucede y cada vez más frecuente en procesos de familia y de violencia familiar, a título de ilustración. Como una manifestación de la característica del interinato o de la provisionalidad inherente al instituto cautelar, el Código también le confía a los jueces el poder de establecer límites temporales para la vigencia de la medida cautelar. 1 mes, 2 meses, 6, 1 año, y la posibilidad natural de prorrogarlo si las circunstancias así lo requieran. Por último y decisivo, los jueces, cuando son incompetentes, también deben pronunciarse admitiendo o denegando la medida cautelar. Un pedido de medida cautelar presupone urgencia, presupone peligro, presupone potencialidad de frustración del derecho, fuente del amparo que demanda el justiciable. El juez primero concede o no la medida cautelar, después se desprende de la jurisdicción confiando el expediente al que resulte natural y competente. La medida anticautelar. También perdimos sobre este particular los docentes de la universidad porque técnicos interpretábamos que esto es inconstitucional por violación de la garantía del juez natural. ¿Qué es la medida anticautelar? Les cuento brevemente. Es una petición en cuya virtud el sujeto que se cree potencial destinatario de una medida cautelar, vamos a ubicarlo con un ejemplo. Como yo te debo plata, Hilda, y como te la debo hace mucho tiempo, y como mi deuda está documentada, yo sé que cualquier día me vas a hacer una demanda. Y también sé que muy probablemente obtengas un embargo contra mí. Entonces, como yo supongo que si me vas a embargar, eventualmente la afectación de esa medida sobre cierto bien concreto me puede causar un grave perjuicio, yo le pido a un juez, pero fíjense, no le pido al juez natural o de la causa, le pido que limite tu potencialidad cautelar, Hilda. Vos no vas a poder en adelante pedir sino las medidas cautelares que este juez te pueda confiar. Pero implica también entonces limitar la potencialidad cautelar del juez natural de la causa. Cuando vos me demandes a mí, resultará que el juez natural de la causa, el competente, el que asegura la Constitución Nacional, tendrá un poder cautelar limitado, restringido, circunspecto por quien no es el juez natural. Este instituto, que ha sido reconocido por calificada doctrina, ha sido incorporado, aunque con reservas, por nuestro nuevo Código Procesal. La prueba trasladada. Bajo esa denominación prueba trasladada, las fuentes procesales identificamos a aquellos medios probatorios que, introducidos o producidos en un proceso, llamémosle A, pretenden hacerse valer en un segundo proceso, llamémosle B. ¿Se puede hacer esto? Sí, claro, pero aquí el límite o la condición. Para que la prueba del proceso A pueda trasladarse y tener valor en el proceso B, se exige una condición. La parte frente a quien intenta esa prueba hacerse valer tuvo que tener la oportunidad efectiva de controlar su producción. De lo contrario, se habrá enervado la bilateralidad y por consiguiente el debido proceso. Los documentos electrónicos. En el siglo XXI, la inmensa mayoría de las actividades de los contratos que celebramos, los celebramos y los documentamos electrónicamente.
de modo que no podíamos salvo reglamentar esta situación. El nuevo código reglamenta cuáles son los requisitos para el ofrecimiento de cualquier documento que no obre en soporte papel. ¿Cuáles son los métodos o las vías para realizar a su respecto el reconocimiento o el desconocimiento? ¿Cuáles son los poderes que deben ejercerse por los jueces para garantizar guarda, conservación, exhibición de dichos documentos a las partes, a los peritos, etc.? Caducidad de la instancia. En materia de caducidad de la instancia, los cambios son dos. En primer lugar, la simplificación de los plazos. 3 plazos. 6 meses, proceso ordinario por audiencias y para nada más. 3 meses para todo, en primera y en segunda instancia, y 1 mes incidente de caducidad de la instancia. No hay más plazo. Segunda innovación. A los jueces les está prohibido declarar la caducidad de la instancia cuando el proceso esté en situación avanzada. Se ha querido de esta manera garantizar la supervivencia del proceso y mediante ella el debido proceso, la tutela efectiva y el derecho de acción. La excepción, aun cuando el proceso esté avanzado, los jueces podrán declarar prevenciones solamente si inequívocamente confirman que hubo voluntad de abandonar el proceso. La apelación. En materia de recurso de apelación, 2 cambios que son copernicanos. Primero, hasta hoy la regla es que la apelación tiene efecto suspensivo. Me refiero hasta hoy con el código vigente. A partir del 13 de noviembre, el recurso de apelación por regla produce efecto no suspensivo. Apelá, pataleá, llorá. Pero mientras tanto, se cumple. La excepción, dígase el efecto suspensivo, solamente produce o procede, para hablar con propiedad, procede, en casos taxativos enumerados por la ley. Segundo cambio, hasta hoy, la regla es que el recurso de apelación se concede con trámite inmediato. Trámite inmediato significa se sustancia, se concede y se eleva ya, para que se resuelva ya. Esa ya no será la regla. La regla será con trámite diferido. Significa apelar, se sustancia, pero el expediente se conserva en la primera instancia hasta que se dicte la sentencia definitiva y hasta que se apele la sentencia definitiva. Solo entonces el expediente se eleva y la Cámara resuelve concentradamente y con economía procesal ambos recursos. Mata 2 pájaros de un solo tiro. Los tipos procesales. La trilogía, los 3 tipos básicos de proceso ordinario, sumario, sumarísimo, fueron derogados. El proceso ordinario fue reemplazado por el ordinario por audiencias. El proceso sumario murió sin dejar heredero y el sumarísimo ha sido reemplazado por lo que se denomina proceso abreviado. Esta trilogía de conocimiento convivirá, primero, con el juicio ejecutivo. El Highlander sobrevive. Con algunas mutaciones sobrevive, así lo han querido los jueces, pero para los títulos de comercio. Más proceso monitorio, más lo que la ley llama procesos urgentes. Los procesos urgentes condensan a las medidas autosatisfactivas y a los amparos contra los actos de particulares. Cierro. No es de todos los días que un pueblo encare una tan compleja labor como es la de una reforma procesal. Y es menos frecuente todavía que como la próxima a ingresar en vigencia en nuestra provincia sea el resultado de un diseño orgánico que incluye mutaciones profundas y que han sido concebidas pero además debatidas por todas las instituciones involucradas. Cada reforma del derecho adjetivo es la fuente de esperanzas, de mejorar la calidad, la rapidez y la eficiencia del servicio de justicia. Por lo que conscientes de esas infrecuencias,
Cada oportunidad merece aprovecharse al máximo. Con esa conciencia y con el norte puesto en el justiciable, hemos encarado la labor. Solo el tiempo dirá si esa tarea estuvo a la altura y si fue para el provecho. Buenas tardes a todos, gracias por vuestra atención.